Hola familia Sentiusa, muy buenos días. Estamos comenzando este tiempo de Semana Santa, comenzando este primer día, primer devocional. Eh, Bienvenidos a todos y a todas las que están ahí conectados. Qué alegría que podamos compartir este tiempo, Semana Santa virtual fue en la cruz, los 7 clamores de Jesús. Estamos dando inicio a un tiempo de oración, de alabanza, como ya lo vivimos ahora, y ahora de reflexión en la palabra de Dios, invitándolos a que nos pongamos en sintonía de los clamores de Jesús. Son los que hemos escuchado las 7 palabras, es esa expresión, esas expresiones de Jesús. Y como sabemos, muchas veces las últimas palabras de una persona son bien importantes, pero más las 7 palabras, las últimas palabras de nuestro Señor Jesús sí que serían trascendentales e importantes. Quiero decirles que esta semana entonces revisaremos una a una los clamores de Jesús y este primer clamor tiene que ver entonces con una palabra y con un ejercicio que como cristianos debemos hacer. Este primer clamor está en Lucas 23:34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. El clamor por perdón es el que vamos a estar estudiando en estos minuticos. Pero ¿por qué clamor? ¿Por qué no hablamos de las palabras? Quiero leerle lo que dice aquí en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto es lo que hemos escuchado del Señor Jesús. El Señor Jesús hizo referencia a este Salmo 22, capítulo 1, que nos habla entonces de la experiencia del Señor Jesús como alusión mesiánica que nos habla del clamor, de las palabras de su clamor, de su experiencia de desamparo y de su sentimiento de estar lejos de su Padre. Pero comienza diciéndole, Dios mío, Dios mío. Aquí este clamor es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero invitarlos a que reflexionemos un poco en torno al perdón, porque creo que es el eje fundamental de esta primera palabra, este primer clamor, de esta primera oración, de este primer anhelo del Señor Jesús para usted y para mí en esta Semana Santa que hoy domingo estamos comenzando. Y quiero decirles que el perdón suena una idea maravillosa hasta que somos nosotros quien tenemos que darlo y otorgarlo, porque uno se llena de preguntas como ¿por qué debo perdonar a alguien que permanentemente está rompiendo sus promesas? ¿Por qué debería perdonar a alguien quien no lo está pidiendo? Y uno debería ser el que perdona cuando el otro es el que está equivocado. Uno se llena entonces de inquietudes. Si yo debo perdonar a alguien que está dispuesto más bien a dañarlo, a destruirlo y a hacerle daño. Les quiero decirles que esto fue lo que se enfrentó al Señor Jesús en este periodo en la cruz. Fue en la cruz como estamos realmente trabajando esta temática, porque en la cruz es donde encontramos redención, sanidad, salvación, justificación, perdón. Y hoy vamos entonces a estudiar un poco en torno a lo que el Señor Jesús nos quiere dejar aquí como su legado, este primer clamor que no tiene otra cosa que claramente entender las respuestas acerca del perdón como en la cruz. Quiero decirles que es en el Calvario donde yo aprendemos respecto al perdón. El Calvario, que fue donde el Señor Jesús llegó luego de que cargó la cruz, siendo maltratado, ultrajado, siendo juzgado vilmente. Llega al Calvario, que es el lugar del dolor, el lugar del sufrimiento, el lugar de la ansiedad, de la separación. Y hoy quiero llevarlos a ese lugar, al lugar del Calvario, donde el Señor Jesús perdió el derecho de reclamar, perdió el derecho de ser persona y realmente si usted y yo vamos al Calvario, juntos podemos entonces encontrarnos con estas verdades maravillosas como la verdad del perdón. Reconozcamos que nosotros
perdemos el derecho de compensar, porque la definición de perdón que nos han enseñado y que realmente a mí me parece bien particular es que perdonar es renunciar al derecho de cobrar el desquite. Perdonar entonces es definitivamente pedirle al Señor que nos lleve a anular la deuda de nuestro ofensor. Y esto nos enseña varias partes la palabra de Dios. Entonces el primer clamor del Salvador fue para pedir perdón, no para cualquiera, para sus enemigos. Y aquí vemos entonces varios aspectos, pero yo quiero detenerme en tres de ellos. Esta primera palabra nos habla primero de la oración, porque la primera parte dice Padre, la segunda dice perdónalos. Entonces este segundo aspecto es un ruego, el ruego del Señor por el perdón. La tercera parte dice porque no saben lo que hacen. Para mí eso es una apelación del Señor Jesús. Es como esa premisa de parte del Señor que el Señor iba a responder su clamor y que él había descubierto el por qué estos habían hecho lo que habían hecho. Pero empecemos con la primera partecita. Padre. Padre es una palabra que encierra muchas cosas para nosotros los hijos de Dios. Cuando usted y yo nos encontramos con la paternidad, encontramos entonces la posibilidad de experimentar seguridad, confianza, saber que no estamos solos, que aunque padre y madre nos dejaran, con todo eso nuestro papá Dios nos recogerá. Y hemos experimentado a lo largo de nuestra vida cristiana ese sentimiento de sentirnos acogidos por un Padre que no juzga, que no señala, que no critica. Más bien está ahí para decirnos, adelante, tú puedes, estoy contigo, no te dejaré. Pero quiero decirles que en la cruz el Señor Jesús perdió todos estos derechos y prerrogativas de ser hijo de su Padre Dios, sino que Él se expuso al dolor, al sufrimiento, a la angustia y hasta la soledad cuando todo el peso del pecado cayó sobre él. Y por eso esta primera palabra que habla Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, está contrastada con la última palabra, la séptima clamor del Señor, también habla del Padre. Le dice, Padre consumado es. Es que definitivamente cuando usted y yo entendamos esta experiencia maravillosa de la paternidad, podremos llegar nosotros a ser esos hijos verdaderos experimentando el gozo y la paz que solo puede venir del Señor. Realmente Padre es una palabra dulce, saturada de ternura, de confianza, de seguridad, conmovedora. En este momento, donde como les decía, está en el momento culmen del dolor, del sufrimiento, de la agonía. Ya había entonces sido el Señor Jesús maltratado, castigado con esos látigos de punta de plomo que desgarraban su piel o de hueso, que cada golpe entonces arrancaban y hacían daño. Le habían puesto la corona de espinas que había hecho derramar también su sangre y se había confundido con todas las heridas que ya habían hecho. Y luego entonces cuando llega al Calvario es atravesado por unos clavos en sus manos y en sus pies y es levantada esa cruz. Finalmente también es atravesado por una lanza, pero es en ese momento del Calvario donde el Señor Jesús está pensando en pedir e implorar perdón por sus enemigos. Y eso nos hace pensar que Él, independiente de pedir venganza, de pedir que le hicieran daño a los que estaban haciéndolo sufrir, en su corazón había era ese deseo inconmensurable de expresar su amor incondicional, independiente de que ellos estuvieran haciéndole daño. Pero definitivamente, Padre, es esa máxima expresión que tenemos los hijos de Dios, donde aprendemos, tenemos un acceso libre ante Papá. Eso nos dice en Hebreos 5, cuando el Señor Jesús es descrito como ese sacerdote que conoce nuestros sufrimientos, como ese sacerdote que conoce mi debilidad, que conoce mi enfermedad, que se identificó en este momento como el sufriente, porque él siendo el que tenía también poder como Dios, él dejó por un momento ese derecho que tenía para perdonar. ¿Para qué? Para decirle, papá, tú eres el que puedes hacerlo. Hoy me identifico, dice el Señor, como los pecadores,
para experimentar entonces la impotencia y dejar que papá Dios haga eso imposible de perdonar, eso que a veces hemos experimentado como imposible de soltar, pero Él está allí en el Calvario diciéndonos como un ejemplo, Padre, ayúdame a perdonar, porque usted y yo tenemos acceso libre, como les decía en Hebreos capítulo 5, dice que Él sí es un Padre que puede experimentar en su Hijo Jesús ese lugar y ese acceso directo en el cual encontramos misericordia, en el cual encontramos oportuno socorro para nuestros momentos difíciles. El Calvario para nosotros puede ser ese lugar donde las tragedias humanas y donde el dolor existencial se confunden. Ese momento en donde usted y yo debemos orarle al Padre. Primer ejercicio es en el Calvario, es en el momento de la crisis, es donde nosotros no tenemos que usar un lenguaje enredado, ni teológico, ni hacer unas oraciones todas programadas y memorizadas, sino un lenguaje sencillo, sin formulismos religiosos, sino con nuestra simpleza humana, porque Él nos entiende y nos oye. Miren esta oración maravillosa de nuestro Señor Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo será nuestra oración en esta mañana por aquellos que nos están haciendo daño? ¿Cómo debe ser nuestra oración por aquellos que están buscando nuestro mal, que nos persiguen, nos señalan y nos ultrajan? ¿Cuál debe ser su oración y la mía en esta mañana, sencilla y simple, a un Padre que nos entiende y que nos acepta, a un Padre que conoce de nosotros, que definitivamente roguemos por eso? Hoy es un imperativo, hijos de Dios, hermanos, consiervos, que oremos. Es un imperativo que ya dejemos de entretenernos en tantas cosas que a veces terminamos haciendo, pero no orando por aquellas cosas que realmente duelen y parten el alma, como dicen. Y realmente que no olvidemos que a veces el centro de nuestros hogares, de nuestras familias, se convierten es más bien en los equipos electrónicos, en muchas otras cosas que van robando el lugar, porque el tiempo de la oración se ha convertido más bien en tiempo del Dios electrónico, de las redes, de donde tienen sus nichos en sus casas, donde las grandes pantallas hoy son el centro de nuestra atracción. Pero el que tiene que estar en el centro de su hogar, el que tiene que estar en el centro de su vida, el que tiene que estar en el centro de su trabajo, tiene que ser el mismo Padre con el cual nosotros debemos entonces empezar a descansar y a refugiarnos en medio de ese momento difícil. El Señor Jesús también nos enseña que Él perdonó en medio de todo su ministerio. Uno de los momentos que me llama la atención es en Marcos capítulo 2, cuando 4 amigos llevan a un paralítico, lo meten por el techo. Cuando entonces está frente a frente a Jesús, Jesús no le dice que se sane ni que se levante, sino que Él le dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quiero que usted escuche esta frase de Marcos 2.5 en esta mañana, que Él nos dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Porque es que lo que produce sanidad, lo que produce liberación, lo que nos levanta de la postración, es la experiencia de un Padre que nos perdona. Y por eso esta frase, este primer clamor de nuestro Señor en la cruz, es sobre el perdón. Y realmente en esto generó allá en Marcos 2 que los escribas dijeran si podía o no podía perdonar, etcétera. Pero para usted y para mí lo más importante es saber que Él sí perdona y que cuando Él perdona entonces también sana. Me llama mucho la atención de Marcos 2, que antes de que se produzca la sanidad física, que antes de que pueda aún hablar este paralítico con el Señor, le expresa su perdón de los pecados. Quiero decirle que después, sí le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces tiene un encuentro personal con Él. Y lo que el Señor Jesús nos quiere llevar en esta mañana es a que usted y yo tengamos un encuentro con nuestros problemas, con nuestros temores, con nuestras angustias en nuestro propio Calvario, pero también que usted pueda experimentar su perdón y resultado de su perdón de los pecados. Hay sanidad. Antes de toda sanidad física, antes de que este paralítico se levantara de su postración, el Señor Jesús le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y hoy nos lo está diciendo a nuestro oído. Pero el segundo momento, del cual yo quiero hablarles después
de este es que, ¿qué dice? Perdónalos. Cuando yo primero tengo ese encuentro con mi papá y experimento su perdón, su misericordia, su cariño, su ternura, su limpieza y su liberación, el segundo paso que nos enseña este primer clamor es extender nuestro perdón a otros. Cuando el Señor Jesús estaba pensando en los enemigos, no fue cuando las heridas ya eran sanas, no fue cuando ya estaba libre de dolor, fue en medio del dolor, fue cuando sus heridas todavía estaban abiertas, sangrando y supurando, cuando más cansado estaba, cuando la angustia máxima había llegado al Calvario, fue cuando el Señor Jesús estaba pensando en otros, estaba pensando en sus enemigos, estaba pensando en los que le habían hecho daño. Judas lo había vendido, lo había traicionado. Pilato se había lavado las manos. Los del Sanedrín habían pagado testigos falsos. Sus discípulos lo habían dejado solo. Pero es en ese momento donde Jesús no está pensando en vengarse, ni en cómo Él usa su poder y su autoridad para que todos caigan pudiéndolo hacer, sino que Él renuncia a ese derecho de cobrárselas para pensar en ofrecer el perdón a sus enemigos. Y esta segunda verdad es un ruego por otros. Es un ruego porque el Señor perdone a quienes están haciéndonos daño. Y es la segunda cosa que quiero invitarles, hijos de Dios, a que hoy usted haga una lista de aquellos que lo han ofendido, que le han hecho daño, que lo han maltratado, lo han ultrajado. Si de pronto su hermano, yo escuché a una persona hace unos años que llegó a mi oficina con una cara desfigurada, lleno de rabia, lleno de ira, lleno como decimos los colombianos, mucha piedra en su corazón. Y entonces eh, me decía, es que tengo mucha rabia, pero lo primero que llegó fue a llorar y a llorar y a llorar. Y qué mejor que lo que hay en mi corazón yo pueda sacarlo. Y eso es lo que quiero decirles que hoy hagamos ante la cruz del Señor. Y es que cuando él pudo hablar, la expresión fue: he sido engañado por mi hermano y siento un deseo intenso de cobrar venganza. ¿Cómo es de difícil que yo pueda expresar que a la persona que yo amo, que yo valoro, me ha traicionado y me ha hecho daño? Y aún así siendo su hijo, entonces tengo que entender que como hijo de Dios tengo que perdonar. Porque el perdón cristiano es que yo suelto, que yo dejo ir, que aunque el otro ya me haya hecho daño, es el que tomo la decisión de perdonar como hoy vamos a hacerlo. Y como les decía, yo tengo un listado de quienes han dañado, me han ofendido, han dañado a mis hijos, mis bienes. Pero este personaje que les contaba que llegó a mi oficina tenía una expresión que me causó mucha atención. Y es que él me dijo: por favor, ayúdeme. Este odio no me deja comer, no me deja dormir y estoy a punto de perder mi trabajo. Cuando yo tengo malas relaciones con otros, cuando yo no he soltado mi odio y mi rabia, no puedo dormir. Mis pensamientos no están en calma, pero definitivamente yo me ponía a pensar que ese deseo que a veces tenemos se repite en muchos de nosotros, porque el odio lleva a la venganza, y la venganza a hacer daño, al crimen, a la lamentación. El odio produce enfermedades de orden físico, psicosomático, autoinmune. Ese odio entonces lleva a la persona a la infelicidad, lleva a la persona a estar mal, y esa persona nunca podrá ser feliz, porque su propio odio destruirá y lo consumirá. El odio mata. El no perdonar termina enfermando y dañando, y experimentará entonces lo que hemos escuchado: úlceras, presión alta, ¿cierto? Dolores de cabeza, depresión, y lo que más afecta al sistema digestivo, ¿cierto? Nervioso. Y realmente cuando yo ya me senté con él a ministrarle en la palabra de Dios, yo le hablé de este clamor de Jesús, de la terapia del perdón, de lo que hoy quiero que hablemos, de que le digamos al Señor que a menos de que usted no perdone a ese miembro de su familia, usted seguirá mal, usted no podrá comer, su salud se seguirá deteriorando. Y yo sé que es algo duro para nosotros, y yo le decía a él, yo sé que es algo duro para usted, pero tiene que hacerlo. Usted se libera, usted perdona no por él, sino por usted, para que usted no siga haciéndose daño, usted entonces va a terminar peor, perdiendo la cabeza. Quiero decirles que nos fuimos a la palabra de Dios a revisar muchos de los pasajes,
pero uno que me llama la atención y que recuerdo que le compartía fue cuando el apóstol Pedro, el discípulo amado del Señor, le llegó con una perla, diciéndole, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi enemigo? Le dijo, hasta 7. Él ya tenía la respuesta en su mente. Este era de esos discípulos que ya sabía y tenía la respuesta en sus labios. Y él pensó que el Señor Jesús lo iba a felicitar. Pero yo quiero decirles que el Señor Jesús, en lugar de felicitarlo, le dijo, es que usted tiene que perdonar no solamente 7, sino 70 veces 7. Un número que no cabe en las calculadoras normales. Un número que no es un tema de sumar o restar o multiplicar, sino que lo que le decía el Señor Jesús a Pedro nos dice hoy es que no es opcional, usted tiene que perdonar. No es que usted elija o no, es que es una orden de parte del Señor porque usted es mi discípulo. Pedrito, es que usted es mi discípulo y usted tiene que perdonar sin límites. Yo quiero decirles que yo debo perdonar sin límites porque en la cruz el Señor me enseñó entonces que el perdón me permite a mí ser libre de todo odio, de todo resentimiento. Yo tengo que dejarlo ir. Los judíos decían que podían perdonar hasta 3 veces. Entonces la tercera era la vencida. Y Pedro entonces estaba convencido que el Señor lo iba a aplaudir. Pero el Señor en lugar le dijo, no, papito, usted tiene que perdonar sin límites. Usted tiene que dejar ir. Y usted y yo tenemos algo en común, y es que hemos sido ofendidos por alguien. ¿Alguien me debe algo o no? Cuando alguien me ofende, me hiere, falla, me traiciona, daña algo que hay dentro de mí. Y definitivamente, cuando eso pasa, mi yo busca retribución, busca compensación, busca lo que llamamos venganza. Y esa necesidad de ser compensados nunca llega. Y como el otro no me compensa, entonces vivimos en una lucha sin cuartel todo el tiempo. Y esa persona entonces queda en deuda y yo estoy pidiendo compensación. Otro de los pasajes del Señor Jesús, cuando le dice al Señor, le dice Padre, es en el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que nosotros debemos, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Perdono mi deuda como perdono a mis deudores. Y eso lo hemos visto en una de las parábolas donde falta el perdón. ¿Se acuerdan del rey que perdona a su esclavo y ese no va a perdonar al otro? Él dice que esa sentencia será como que está en una cárcel, que terminará en una cárcel. En esa dice que lo saca al lloro y al crujir de dientes y que se lo entrega al verdugo. Ojo, porque nosotros no podemos seguir permitiendo que mi rabia, que mi dolor, que el abuso que hicieron contra mí me siga metiendo como en unas rejas, en una esclavitud. Yo no puedo permitir que lo que la falta de perdón me lleva a mí a consumirme, a enfermarme y a estar triste y a estar prevenido con todo el mundo y a estar como encerrado y limitado, sino que sin límites usted y yo debemos perdonar. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos permita orar por aquellos que nos han hecho daño, porque perdonar es la posibilidad de anular la deuda de mi ofensor. Perdonar tiene un gran precio que pagar o no, pero ¿saben qué? Un precio más alto tiene no perdonar, porque no perdonar entonces me engancha con el odio, con lo negativo. No perdonar me pone en conflicto conmigo, con Dios y con los demás. Y realmente yo debo perdonar como dice en Mateo 6:15. Yo debo perdonar como Él lo hace. Yo debo perdonar porque Él me perdonó a mí. Porque si yo no perdono, entonces Él tampoco me perdona. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos lleve a nosotros a perdonar, porque no podemos estar más presos por falta de perdón. No podemos seguir estando detenidos y congelados porque se detiene la gracia de Dios. Pero el perdón y el amor incondicional libera la gracia de Dios, libera la bendición. Y como nos enseña el mismo Señor Jesús, ahí mismo en Mateo 6, si usted no perdona a su hermano, entonces ni siquiera la ofrenda que yo le llevo la acepta el Señor. ¿Qué dice? Deje su ofrenda a un lado del altar y vaya y pida perdón. Y entonces cuando se reconcilie con su hermano, vaya y presente para que el Señor reciba la ofrenda. O también, como nos enseña, estorba mi oración. Entonces, ¿por qué no pedirle al Señor que nos lleve a perdonar, a soltar esos deseos de venganza que lo único que me lleva es a enfermar y que yo sea libre? Cuando yo perdono soy libre y libero al otro. Y entonces ya no me enfermo, ya no sigo tomando gotitas de veneno con la cual yo mismo me estoy envenenando
sino que definitivamente cuando yo me libero y extiendo perdón a los demás, entonces me lleva a mí que para los cristianos el perdonar no es olvidar, sino recordar la cruz de Cristo. Para el cristiano no es olvidar, es recordar la cruz y recordar que él aún en medio del momento más difícil, que yo les digo que es el Calvario, ahí es donde él piensa en el perdón y donde termina hablándonos de algo en el último puntico que es este tema de la apelación. Él entiende por qué entiende es que ellos han ofendido y dañado y él dice, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús descubre el porqué de las acciones de sus adversarios. Y notemos esa apelación tan tremenda. ¿Qué dice? Porque no saben lo que hacen. El hecho de él haber rogado, perdónalos, indica esa ignorancia que los había hecho pecar contra la soberanía de Dios. Quiero terminar con esto. La ignorancia no exime al hombre de ser culpable de sus pecados. No nos excusemos en que el que ignorantemente peca. No nos excusemos, es que yo no sabía, es que yo no tenía, porque dice en Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán justificados. Ignorar el conocimiento de la ley de los mandamientos no declara inocente a nadie. El que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. No sigamos entonces excusándonos, no sigamos diciendo que seguimos pecando y equivocándonos bajo la sombra de la ignorancia. Muchos decimos es que yo no sabía, es que si yo hubiera sabido, nadie me dijo que era malo, lo hice sin pensar, pero esa misma ignorancia contribuirá en el castigo. Y realmente el Señor absuelve entonces a sus enemigos. Les dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será que el Señor sí contestó su oración? Claro que sí. Todas las oraciones que el Señor Jesús levantaba a su Padre las contestaba y esta también. Él perdonó, porque al final, como vemos en toda esta narración maravillosa, vemos que el centurión y sus soldados, ahí en Lucas 22 y en Mateo, nos habla de que el centurión y sus soldados dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros simplemente hacemos lo que tenemos que hacer, le damos la oportunidad a ellos a que se acerquen al Señor, pero ellos tienen que también aceptarlo y arrepentirse. Pero nosotros perdonamos y allá el resto. ¿Qué tal si empezamos un tiempito de oración para que el Señor nos lleve a soltar, a que Él nos perdone y que fruto del perdón perdonemos a otros y experimentemos su salvación, su sanidad? Porque cuando también dice en Hechos que muchos sacerdotes también conocieron del Señor, no sé si se acuerdan en Hechos 4, porque se acercaron al Señor hasta los que estaban en contra de Jesús. Pero bueno, vamos a pedirle al Señor entonces este ratico, porque nos permita experimentar ese perdón y porque nos permita renunciar el derecho de cobrar el desquite. Yo le voy a invitar a que oremos, a que le entreguemos al Señor. Cierre sus ojitos, incline su rostro, si puede allí. Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Él que nos lleve a entender estas palabras profundas de parte de nuestro Señor. Padre, Padre, permíteme experimentar tu paternidad. Gracias porque fue tu obra maravillosa, la que me hace sentir hijo, la que me hace sentir descansado, libre, bendito en tus manos, Señor. Y hoy, Señor, llévanos a experimentar tu perdón, tu sanidad. Porque muchos de mis conflictos, muchas de mi enfermedad, muchas de mis desavenencias tienen que ver con el pecado. Y hoy voy a la cruz, a que en esa cruz que ciertamente moriste en la cruz por nuestros pecados y por nuestras dolencias, hoy sea efectiva para nosotros. Pero ¿será que debemos perdonar a aquellos que no lo piden, a aquellos que fallan? Claro que sí. Dios perdona a aquellos que se acercan a pedir perdón. Pero nosotros, así el otro no pida perdón, Señor, debemos otorgarlo en el sentido que nos libera de la amargura hacia Dios y le entregamos a nuestros adversarios. Hoy quiero liberarme de la amargura, de la venganza y entregarte a mis enemigos. Hoy quiero pedirte, Señor, que así con mis relaciones, con mi familia, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mis maestros, con mi pasado,
Señor de los cielos, me lleves a olvidar, a perdonar, a soltar, porque el perdón del Hijo de Dios exige olvido, pero exige el recuerdo de la cruz, Señor. En las relaciones, cuando se pide perdón, no siempre se garantiza la reconciliación, porque dice que si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y aun si peca contra ti 7 veces en el día, 7 veces debes perdonarlo. Padre, el objetivo del perdón no siempre es la reconciliación, pero, Señor de los cielos, siempre será el anhelo tuyo de la unión de dos corazones divididos. Yo te pido que si mi corazón está separado de ti, hoy reconciliarme primero contigo. Segundo, pedir perdón a quien me ha fallado y a quien yo he fallado, a quien he herido. Señor, cuando no se pide perdón, la parte ofendida aún debe perdonar, en el sentido de que la injusticia se la entregamos al Señor. Pero si no lo hacemos, el dolor, la ira, la venganza destruirán mi vida emocional, contristarán al Espíritu Santo de Dios. Hoy ruego porque la sanidad, la liberación y el perdón nos lleven a tener salud emocional, salud física, reconciliación con los demás. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Señor, permítenos experimentar tu perdón, y hoy con nuestro corazón arrepentido, y hoy con nuestro corazón en tu presencia te entregamos a quienes nos hacen daño, a quienes han abusado de nosotros, a quien nos ha maltratado, a quien nos ha traicionado, a quien ha sido infiel en el matrimonio, a quien ha robado, a quien me ha dañado. Te lo entregamos a ti, Señor, y soltamos este odio, esta rabia, esta venganza. Te pido que ahora traigas paz. Paz de Dios, ven sobre nosotros. Permítenos experimentar tu perdón y permítenos experimentar tu liberación. Que la paz del Señor venga sobre nuestras vidas. Los bendigo. Síguete moviendo en nuestros corazones. Estamos en tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amén y amén. Así quedamos, y que el Señor siga orando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Seguimos entonces con nuestros 7 clamores de Jesús. Mañana veremos nuestro segundo clamor. Seguiremos en este tiempo de Semana Santa en los Estados Unidos. Dios les bendiga. Bye.